Es el libro de Romanos capítulo 12. Espero que allí esté con su Biblia. Romanos capítulo 12. Ya hemos estudiado algunas clases, así que nuevamente vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hemos estado estudiando cómo al apóstol Pablo le importa que la iglesia de Cristo en Roma obedezca a Dios, que la iglesia de Cristo en Roma haga caso a Dios por su misericordia. Es muy importante esto, amados hermanos. Primero, antes de ponerme a servicio de la iglesia, primero antes de entender que yo debo servir con mis talentos a la obra de Dios, debo presentar mi cuerpo en sacrificio vivo. ¿Cuándo? En toda la vida. No se trata solamente del domingo, sino que se trata de toda la vida presentar el cuerpo santamente a Dios. ¿Se acuerda que ya estudiamos eso? Esto es agradable a Dios y esto es un culto racional. Hay algo muy interesante que estaba mirando en esta mañana, es que cuando usted presenta su cuerpo en sacrificio vivo, le agrada a Dios, pero en el versículo 2 aparece que esto también le agrada a aquella persona que le sirve a Dios. Es decir, que cuando hacemos las cosas correctamente, bíblicamente, cuando servimos a Dios, agradamos a Dios, pero también nos agradamos nosotros mismos. Esto es maravilloso. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, a este tiempo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que, hermanos queridos, en el versículo 2 aprendimos también que el cambio de una persona que está pasiva en la iglesia a ser una persona activa en la iglesia es transformar el pensamiento, amados hermanos. Así que, ¿qué debo hacer para empezar a practicar mi don en la iglesia? Cambiar mi forma de pensar. Entender que servir a Dios es todos los días. No se trata solamente del día domingo, amados hermanos, no es el domingo o cuando tenemos una actividad, porque nos limitaríamos solamente a 5 personas trabajando en el culto de adoración. No, se refiere a una vida de actividades, actividades santas primeramente para el servicio a Dios, pero vamos a ver a continuación algunas cosas que nosotros sí podemos hacer en la iglesia. Eso vamos a dejarlo en el desarrollo del estudio bíblico. Versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, es decir, a cada miembro de la iglesia, a cada miembro de la iglesia, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, el siervo de Dios que quiere involucrarse en las actividades de la iglesia, que quiere servir a Dios, tiene que ser humilde. Tenemos que ser humildes, amados hermanos. ¿De qué se trata la humildad? Dice el texto bíblico, es tener un concepto de nosotros no alto. No debemos tener un concepto de nosotros superior. No debemos pensar, porque Dios me ha dado un don, yo soy superior a los otros hermanos, hermanos queridos. La humildad ante todo. Entonces, esto vimos en las clases anteriores. Recuerde, su vida en sacrificio vivo a Dios. Esto es agradable a Dios, pero también agradable a nosotros. Número 2, también vimos que debemos cambiar nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar. Y número 3, debemos ser humildes antes de servir a Dios, antes de empezar a utilizar nuestro talento. Cuando hablamos de talentos, yo sé que muchas personas dicen, yo soy un buen conductor, soy un buen electricista, soy una persona trabajadora, soy una persona que sé predicar, que sé orar, que sé cantar. Bueno, puede venir muchas ideas a la cabeza y está bien, pero
Lo maravilloso de este pasaje es que el apóstol Pablo va a presentar 7 dones espirituales. Lo vimos en la última clase antes de terminar. Son 7 dones espirituales y aparecen, gracias a Dios, en el versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Ahí están, diferentes dones. Versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Versículo 6. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Y ahí está el primero. Los dones son un regalo de Dios. Dios le dio a usted los dones. Son de parte de la gracia de Dios. Es un regalo. Ahora, ¿cuáles son estos dones? Anote por favor si usted está anotando. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si el de servicio, en servir. Ahí está. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Encontramos 7 dones espirituales. Así que, ¿está listo para aprender la palabra de Dios? Vamos a aprender ya los 7 dones espirituales que los miembros de la iglesia pueden tener. Estos dones espirituales los practicó el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Son 7, así que usted puede escoger. Bueno, el primer don espiritual que aparece allí es el de profecía. La profecía en el primer siglo era un don que se les daba porque todavía no teníamos la palabra escrita. Así que en 1 Corintios 13:8 miramos que la profecía se terminó, se acabó, pero nosotros tenemos la palabra escrita. La palabra escrita es la profecía que el Señor dio a la iglesia. Así que vamos a pasar al don de servicio. Ahí dice en el texto bíblico, podemos repetir la lectura en el versículo 7, ¿sí? O el de servicio, en servir. Ahí está. Este don espiritual, hermanos queridos, en la versión Dios habla hoy, dice lo siguiente: si nos ha dado el don de servir a otros, sirvámonos bien. Así que, hermanos queridos, usted puede tener este don. Y este don puede ser utilizado en la iglesia. El don de servir. Debo preguntarme esto: ¿en qué puedo servir a los demás? Debo preguntarme, si yo tengo este don, ¿cuáles son las necesidades de la iglesia? Amados hermanos, si no me hago estas preguntas, yo no podré saber si yo tengo este don de servir. Y para eso les he presentado una lista, o les he preparado una lista de servicios que usted puede hacerlo en la iglesia, para servir a su hermano, para servir en la congregación donde usted está. Espero que esté listo para esta lista, porque es necesario, hermanos, que los hermanos de la iglesia en la congregación se activen. A Dios no le gusta las personas que no trabajan. ¿Por qué? Porque Dios es trabajador, lo vimos al principio. El Padre trabaja, el Hijo trabaja, y por supuesto los miembros de la iglesia también trabajan. Muy bien, ejemplos que nos pueden servir a nosotros para empezar a trabajar en la iglesia. Hay personas en la iglesia, vamos a ir a la reunión de la iglesia, hay personas en la iglesia que se preocupan por los visitantes. Son aquellos que sin decirles nada, ellos van a la puerta de la sala de reuniones y empiezan a recibir a los visitantes. Les dan un saludo cariñoso y los acompañan hasta que tomen asiento. Y les preguntan cuál es su nombre, de dónde vienen, les facilitan una Biblia, les facilitan el himnario de la congregación. ¿Para qué? Para que se sientan cómodos, y les dice: bienvenido, espero que su estancia aquí esté bien,
usted se sienta cómodo, aquí es la Iglesia de Cristo y enseguida vamos a empezar la reunión. Mi nombre es, y bueno, son personas, hermanos queridos, que tienen el don de servir. También, otro ejemplo, son las personas que se preocupan de quienes son nuevos en la iglesia. Ellos buscan a aquellos que están empezando y toman una Biblia, se sientan al lado y dicen, mira, este es el texto bíblico que están predicando. Y les muestran el texto bíblico de tal manera de que la persona que está nueva encuentra el texto con la ayuda de su nuevo amigo, de la persona que le está sirviendo, y empiezan a trabajar en la iglesia. Qué bonito, ¿verdad? Son las personas que arreglan el local, cuidan el local, adecúan el local, organizan el local de reuniones. Son aquellas personas que llevan un ramo de flores al local, son las personas que se preocupan que haya gel para las manos, están preocupados que todo esté en orden, colocan bien las cosas. Bueno, están siempre colocando las sillas, ayudando. Son personas trabajadoras en la iglesia que tienen el don de servir. Son aquellos que explican. Viene un visitante y dice, mira, este es el mural donde nosotros colocamos nuestros anuncios. Aquí está, mira, aquí está el calendario de aseo de la iglesia. Si quieres servir en este calendario, tienes que hablar con el diácono. Son las personas que dicen, mira, aquí está el calendario de reuniones de la iglesia. Aquí, mira, tú puedes asistir a la reunión de damas. Tú puedes asistir a la reunión de jóvenes. Vamos a tener una actividad. Son las personas que nos guían, que nos ayudan a entender las cosas. Es maravilloso el don de servicio, hermano. No se imagina cuánto puede hacer usted por los demás. Es maravilloso esto. Son las personas que están mandando mensajes de texto y dicen, mira, no te atrases al estudio bíblico, porque ahí tú te conectas al grupo y ahí hay un link. Haces un clic allí, pones el número 7, el número 53 y entras en la reunión. Ese tipo de personas, hermanos, tienen el don de servir, porque siempre están pensando en el otro. No están pensando en sí mismos, porque están sirviendo a otros. Y esto es maravilloso. Son las personas que ayudan a los diáconos de la iglesia. Se acercan a los diáconos y dicen, mire hermanito, cuando usted necesite un carro, me avisa porque yo tengo una camioneta. Entonces yo puedo ahí cargar muchas cosas, me dice traigo pan, trae refresco, yo traigo. Usted me dice nomás, estoy a su servicio. Es una persona que tiene el don de servir, amados hermanos. Son aquellas personas que pueden dar lo suyo. ¿Para qué? Para agradar a los demás, serviciales en todo tiempo. Son las personas que están preocupadas que cuando se están sirviendo alimentos, ellos están colocando el alimento en las personas. Tome, hermanito, sírvase. Tome. ¿Ya comió? ¿Ya recibió su refresco? Son esas personas. Y simplemente esas personas son tan serviciales que ellas dicen, cuando terminen de comer todos, ahí sí voy a comer. Así tenemos personas en la iglesia, amados hermanos. Ayudan a los ancianitos de la iglesia. Y vamos a salirnos un poquito, hermanos, del local de reuniones, porque estábamos hablando del local de reuniones cuando nosotros tenemos las reuniones. Vamos a salirnos afuera. Son aquellos que tienen el corazón de servicio, que pueden ayudar incluso a personas fuera de la reunión. Le explico muy bien. Son aquellos que ayudan a los ancianitos y les ayudan a tomar un turno en un hospital. Hermanito, quiero ayudarle a tomar un turno en el seguro, en el hospital. Quiero ayudarle a tomar un turno para que usted saque sus documentos. Ya tiene el documento. Yo le ayudo. Son las personas que miran a una persona que está con problemas de salud. Por ejemplo, Marcelo Andino el otro día se quedó con un pie cojo en la iglesia por meter el pie donde no debe. Entonces, alguien
lo llevó, utilizó su carro y lo llevó hasta su casa. Son las personas, hermanos, que están siempre preguntando, ¿en qué puedo servirle? Imagínense, alguien llega de otra ciudad, ahí está el servidor, la persona servicial, y dice, mira, yo te ayudo a conocer la ciudad, aquel que es llegado a alguna ciudad. Y le indica, aquí está el mercado, aquí puedes hacer las compras, aquí venden más barato, aquí tú puedes ir a tal lugar, aquí está la farmacia, aquí está el bus, se toma este bus, cuesta tanto. Son las personas que están a la expectativa para ayudar a otros. Son las personas, y escúchenme muy bien, hermanos queridos, que sirven a la iglesia con sus conocimientos. Mira, hermanitos, hay hermanos de la iglesia que son carpinteros y ellos se pasan arreglando a toda la iglesia las cosas que ellos pueden arreglar. Hay personas que fabrican muebles y muchos de los muebles que tenemos en la iglesia son de obra de ellos. Hay personas que saben soldar y los arreglos que se tienen en la iglesia no pagamos. ¿Por qué? Porque hay hermanos que pueden hacerlo. Piensen en las profesiones. ¿Será correcto que la iglesia pague un diseño arquitectónico para construir un local? Pues yo creo que no, si hay hermanos que son arquitectos, que son ingenieros, hay hermanos que son abogados, hermanos que trabajan en diferentes áreas con su profesión, pueden ayudar a la iglesia, y hermanos que necesiten y no tienen la capacidad de pagar. ¿Por qué? Porque les gusta ayudar, les gusta servir. Amados hermanos, este don del servicio es maravilloso porque se extiende a muchísimas áreas, a muchísimas áreas. Si usted tiene el don de servir, le ha parecido que alguien tiene una necesidad y usted puede hacerlo y lo ha hecho, le felicito, le felicito. Este es uno de los dones de Dios que pueden ser utilizados en la iglesia. Las habilidades que uno tiene, las mentes ingeniosas, las mentes creativas son muy importantes para poder servir en la iglesia. Si usted tiene el don de servir, otra vez le pido, sirva al Señor, sírvale al Señor con sus bienes, sírvale con su camioneta, con su auto, sírvale con su casa. Hermanos, podemos servir al Señor siempre, servir a nuestros hermanos. Busca un don. Usted se ha preguntado, ¿cuál es mi don? Es muy probable que el don que usted tiene es del servicio, es de servicio. Así que no más excusas. No diga yo no tengo don, porque Dios ha regalado por lo menos un don a cada miembro de la iglesia. Usted puede ser una persona que esté desperdiciando sus talentos en la iglesia. Muy bien. Espero que usted haga eso. Yo quiero recordarle algo, amado hermano, que este don de servicio lo tuvo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tuvo el don de servir. Fue aquel que, cuando todos estaban los pies sucios y nadie dio la bienvenida para limpiarse los pies, el Señor tomó una tina de agua, una toalla, y se arrodilló. Colocó su manto a un lado, el manto del rey, y se colocó una toalla de servicio y empezó a servir a cada uno de sus discípulos. Así que Jesucristo tiene el don de servir, tuvo el don de servir, nos mostró el camino para que nosotros sirvamos a Dios, sirvamos a la iglesia con excelencia. Así que le animo hermano querido. Y vamos a pasar ya al segundo don. Aparece ahí en Romanos, capítulo 12, versículo 7. Vamos allí.
o el que enseña en la enseñanza. Es importante y también hay que considerar esto, es que hay especialistas en la iglesia. Hay especialistas en el servicio, pero también hay especialistas en la enseñanza. Cada cual en su don desarrollado. Qué maravilloso. Esto es maravilloso. Lo que sucede en el servicio, cuando es desarrollado, aparecen diáconos en la iglesia. Diáconos, servidores nombrados por su capacidad, idóneos para hacer algo, como lo dice Hechos capítulo 6, llenos del Espíritu Santo y dispuestos a hacer las cosas correctamente. Bueno, esos los diáconos en el servicio, pero en la enseñanza también nosotros vamos a encontrar maestros. La enseñanza es algo muy maravilloso que los cristianos podemos tener también en la iglesia. Algunos pueden ser muy buenos enseñando en la iglesia. Tienen el compromiso de estudiar la palabra de Dios. No es para cualquiera la enseñanza, también debemos entender esto, amados hermanos. Si una persona no se prepara, si una persona no estudia la palabra de Dios, no investiga, no tiene el don de enseñanza. Las personas que sí se preparan pueden enseñar. Y no estoy hablando de un instituto bíblico, sino que estamos hablando de personas que pasan un tiempo, horas, preparando un estudio bíblico para poder enseñar a otros. Probablemente, y es muy probable, que cuando usted escuche enseñanza o maestros o profesores, usted se ponga a pensar en los hermanos del día domingo. Y dicen, nosotros tenemos un predicador, nosotros tenemos un maestro, o bueno, tenemos predicadores, puede decir, ellos tienen el don de enseñanza, sí, pero hermanos, quiero que también otra vez, como en el principio, quitemos nuestra mirada al día domingo. Piense, por favor, en todos los días. No piense solamente cuando hay alguna conferencia, cuando hay un estudio, piense en todos los días. Tiene que ver con la capacidad, hermanos queridos, de enseñar la escritura a otros en cualquier tiempo. Yo sé que usted tiene hijos. ¿Quién debe instruir al niño? Si usted lee Deuteronomio capítulo 6, se dará cuenta que los instructores, los maestros de los niños, es decir, de los hijos, son los propios padres. Usted como padre, como madre, tiene la responsabilidad de enseñar a sus hijos la palabra de Dios. Entonces, no se limita al púlpito, sino que la enseñanza es todos los días. Le cuento algo en la iglesia de Pilanquín. Nosotros predicamos más entre semana que el día domingo. Ustedes pensarán, el día domingo tal vez predique tal y tal persona. No. Hay como 8 predicadores de púlpito en Pilanquín, ¿no? Entre semana, los predicadores están enseñando en las casas. Muchos de ellos todavía no van a predicar el día domingo, pero están enseñando en estudios entre familias, en sectores, enseñando el evangelio a las personas que no conocen la palabra de Dios. Hay padres de familia enseñando a sus hijos, ayudándoles a memorizar textos bíblicos, respondiendo preguntas. Así que la enseñanza también es un don que requiere preparación. Los padres, cuando se preparan, van a poder enseñar a sus propios hijos. Cuando un varón de la iglesia, una mujer de la iglesia se prepara, puede enseñar a otros. Es un don maravilloso. Nosotros tenemos un grupo de maestras que están enseñando a los niños, que están enseñando a las mujeres. Y esto es maravilloso, hermanos queridos, que si entendemos este don de enseñanza, es utilizado todos los días, no solamente un día domingo donde nos reunimos para partir el pan, sino que lo hacemos en todo tiempo. Así que usted puede tener este don, hermano, hermanita querida que me está escuchando. Pero antes, yo quiero mostrarle lo que dice
en 2 capítulo 2, versículo 17. Así que voy a pedir que nuestro hermanito Irán Díaz nos ayude con la lectura. 2 2, 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Muy bien, muchas gracias. Hay muchas personas que predican, pero los siervos que enseñan son siervos sinceros. Son personas que aprenden la palabra de Dios y enseñan a la iglesia sinceramente. Pero con esto, hermanos queridos, y esto me mostró a mí hace muchos años un pastor, ustedes lo conocen, el hermano Pedro Sánchez. Él me enseñó esto. Cuando vayas a predicar, me dijo, hijo, escucha esto. Y yo me grabé este texto bíblico. Dice ahí, como de parte de Dios. El hermano, aquel que está delante de la congregación, delante de un estudio bíblico en una casa, aquel que se ha decidido a enseñar la palabra de Dios, está enseñando de parte de Dios. Es un representante de Dios. Es aquel que decidió tomar fuerzas de espíritu, tomar una Biblia y representar a Dios aquí en la tierra predicando. Es maravilloso. Venimos entonces de parte de Dios, pero también, mira el texto bíblico, delante de Dios. Y el hermano Pedro me dijo, mira, cuando tú estés con una Biblia abierta, piensa esto. Al frente tuyo, ahí está sentado, antes que la señora, antes que una persona invitada, antes que toda esa congregación, allí está el Señor Jesucristo sentado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos predicando delante de Dios. Así que esto es maravilloso, hermanos queridos. Predicamos ante la presencia de Dios. ¿Y sabe cómo hablamos? Hablamos en Cristo. Y esto es más maravilloso todavía. Para que yo pueda predicar, debo también trabajar en mí. Como lo decían los primeros versículos. Versículo 1, versículo 2 y versículo 3 de Romanos. Debo trabajar en mí. Debo pensar que estoy dando un sacrificio a Dios todos los días. Debo estar en santidad. Debo ser humilde. ¿Para qué? Para estar en Cristo Jesús. Revestido de Cristo, en comunión con Cristo, para presentar ese mensaje poderoso de la palabra de Dios. Esto es maravilloso, hermanos queridos. Esto es grande. Y esta oportunidad nos ha dado el Señor. Así que la persona que se para en un púlpito, que se pone a enseñar en un hogar, que enseña a sus hijos, esa persona tiene un privilegio grandísimo. Representar a Dios, ser parte de la iglesia de Cristo como un miembro servicial que enseña la palabra de Dios. Entonces, algunos ejemplos. Ya lo mencioné, pero es importante esto. Son las personas que enseñan en las casas y en los hogares. Esa es la persona que tiene el don de enseñanza. Son las personas que enseñan a sus amigos la palabra de Dios. Y esto es maravilloso, se empieza fácil. Usted está con su amigo en el trabajo, tal vez usted trabaja en la construcción, y le dice, mira, quiero contarte algo que me pasó. Yo estoy siendo transformado, estoy cambiando, ya no soy el mismo de antes. Y le va a decir, ¿qué te pasó? Pues empecé a estudiar la palabra de Dios hace como 6 meses, hace un año, y vieras cómo ha transformado mi familia. Mis hijos me obedecen, mi esposa, no tengo problemas con mi esposa, estoy mejorando, y yo estoy cambiando mi carácter, y yo quiero decirte que eso que ha hecho el Señor en mí, me gustaría que te suceda a ti también. Yo estoy empezando, pero quiero decirte que el Señor Jesucristo vino y murió en la cruz para salvarnos. Y que Jesucristo resucitó de entre los muertos para darnos vida eterna. Y puede empezar algo así. Bueno, lo importante es que empiece a predicar al Señor y puede la conversación tornarse un poco difícil.
Bueno, usted puede decirle, mira, no tengo tanto conocimiento, estoy aprendiendo a enseñar. Pero en la iglesia nosotros tenemos predicadores, tenemos evangelistas, tenemos maestros. ¿Qué tal si vienes a mi casa y yo le invito al predicador y comemos algunos taquitos, alguna comidita y de paso estudiamos la palabra de Dios? Y mire, así se empieza este don maravilloso de la enseñanza, pero usted hable a sus amigos de Cristo, enseñe a sus amigos de Cristo. No se avergüence de hablar del nombre poderoso de nuestro Señor y verá cómo usted descubrirá grandes dones para enseñar y estudiar. Alguna vez yo dije, no puedo hablar con la gente, soy una persona introvertida. Y yo era así, por supuesto, y hasta ahora soy un poco así. Y de repente yo andaba estudiando algunas lecciones del hermano Larry White y de repente mis primos me dijeron, mira, ¿nos puedes hablar de la Biblia? Tú estás estudiando la Biblia. Yo les dije que sí. Y empecé a enseñarles la lección número 3 del Evangelio, en el curso bíblico, Evangelismo Personal, y empecé a enseñarles lo que yo aprendí. Y cuando terminé de enseñar lo que yo aprendí, y no es otra cosa eso, ellos me dijeron, queremos bautizarnos, los dos. Entonces yo me quedé impactado. Y es el poder de Dios, no es mi poder. Es cuando nosotros vamos descubriendo nuestro don, hermanos queridos. Cuando usted predica el poder de Dios, la palabra de Dios, va a haber resultados. Va a haber resultados. Y no es su capacidad, sino es el don, la gracia de Dios en cada persona. Porque es un regalo de Dios, como lo aprendimos por ahí en el versículo 3, 4 de Romanos, capítulo 12. Así que el don de enseñar, de predicar, puede ser el suyo. Puede ser el suyo. Actívese en la iglesia, hermanos queridos. Actívese allí. ¿Y sabe qué? Encontrará cosas maravillosas. Usted puede tener el don de enseñar a los jóvenes. Puede tener el don de enseñar a los niños. Puede tener el don de capacitar a los hermanos en la iglesia. Pero recuerde esto. Empezamos este estudio con Romanos capítulo 11, versículo 36. Y espero que usted lea conmigo este texto, porque esto nos ayudará a poner firme nuestros pies en el suelo. Romanos 11, 36. Su don de servicio, su don de enseñar, está fundamentado en este texto bíblico, porque ahí empieza todo. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Todo lo que usted hace es para gloria de Dios. Hemos visto 2 dones espirituales de los 7 dones que aparecen en este pasaje maravilloso de Romanos capítulo 12. Espero que esto que hemos estudiado le sirva para activarse en la iglesia. Les damos muchas gracias por ponernos atención.